último el 22. ¿Estamos ahí? Procedimiento, repito, 16, 17, 19, 20. Y por último, el artículo 22. Artículo, entonces, si Cecia ya leyó el artículo 16, sería el paso 1, que para nuestro trámite de antejuicio, que sería el nombramiento del juez. Artículo 17. ¿Será que Manuel Morales puede leerlo? Hola, Manuel, ¿cómo está? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Manuel. Ahorita leo, licenciada. Ay, no tiene la ley, Manuel, no puede ser. Es que ahorita la voy a buscar. Espere, Melica, ahorita la voy a buscar. La está googleando, no, Manuel, espere. ¿Alguien que tenga la ley ya, Pato? Porfa. Hasta aquí veo cómo le pasan los pantallazos a Manuel. Si gusta, le apoyo, licenciado. Tan fino, gracias, Eric. Luego Irma levantó manita y luego Héctor. Entonces, Eric lee el 17, Irma lee el 19, por favor, y Héctor el 20. Gracias, Patojos. Artículo 17. Sí, por favor. Procedimiento del antejuicio en el Congreso. Cuando el Congreso de la República deba conocer de un antejuicio promovido en contra de un dignatario o funcionario que por razón del cargo goce de ese derecho, después de haberse inhibido un órgano judicial de continuar instruyendo proceso por tal razón y habiéndose recibido los autos para su conocimiento, como señala el artículo 16 de esta ley. La Junta Directiva lo deberá hacer saber al Pleno del Congreso que en próxima sesión ordinaria, que se celebrará no más de 8 días, después de su recepción, iniciará el trámite del asunto. ¿Sigo? Sí, ok. El Congreso procederá de la manera siguiente. A ver, entonces, allí tengo mi segundo paso, porque el primer paso será el nombramiento del juez en el apartado que acaban de leer. Entonces, segundo paso, después del nombramiento del juez, es nombrar o hacer la sesión ordinaria. Paso número 2. Leámoslo, Eric. Con gusto. Inciso A. En la sesión ordinaria convocada, como se indica en el primer párrafo de este artículo, el Pleno del Congreso será informado de todos los detalles del asunto. Inciso B. En esa misma sesión, el Pleno del Congreso integrará una comisión pesquisadora conformada por 5 miembros. Ahí está mi paso número 3, integración de la comisión pesquisadora. Okay. Entonces, si quieren, vamos en orden. Paso número 1 sería nombramiento del juez para el caso de que no fuera flagrancia. Paso número 2, conocimiento del Pleno en sesión ordinaria. Paso número 3, integración de la comisión pesquisidora, o sea, la que va a investigar, pero ya van a ver lo incongruente de la redacción del artículo. Pesquisar, ¿qué significa? ¿Alguien que trabaja aquí en el Ministerio Público, Pato? O por simple lógica, ¿qué es pesquisar? Cuando uno le dice, deja de pesquisar mis cosas, vos, hurgar, investigar. Recabar información. Así es, Eric. Recabar, investigar, ¿verdad? Escudriñar. Va. Entonces, del título, comisión pesquisidora. Esa va a investigar, que no vengan a decir que no. Va. Sigamos, Eric. Con mucho gusto. Me quedo en... pesquisidora, ok. Conformada por 5 miembros por sorteo que se realizará entre todos los diputados, salvo el presidente del Congreso. El primer diputado sorteado será el presidente de la comisión y el segundo actuará como secretario. A ver, entonces, integración de la comisión pesquisidora. ¿Por cuántos miembros está integrada esa comisión? 5. Para no. todos. Ay, no. Tranquilo, Eric. Ahí dice 5. ¿2, creo? No. Tiene la respuesta correcta. Siga leyendo. Ok. Secretario, los restantes actuarán como vocales. Entonces hay un presidente, hay un secretario y ¿cuántos vocales, Eric? 2.
Eric, vuelva a leer desde el inicio. Perdón. Dice, inciso B, dice, en esa misma sesión el Pleno del Congreso intentará una comisión pesquisidora conformada por 5 miembros. 5 miembros, ya, y así les pasan el examen. Tienen ahí el chivo y contestan mal. 2 decía Eric, que acababa de leer mi muchachito. Eric, son 5. Presidente, secretario y 3 vocales, Eric, porque dice, y los demás vocales son 3 vocales. Ojo, patojos con eso, por favor. Sigamos, Eric. Con mucho gusto. Me quedé en... sí, inciso C. Las decisiones de la comisión pesquisidora se adoptarán por mayoría de votos y ningún diputado podrá excusarse o dejar de participar, salvo que el Pleno acepte la excusa encontrando fundadas las razones sin alguno de los miembros de la comisión pesquisidora se resistiere a actuar en ella. Esto Eric, leamos bien. Eric, no es por nada, pero Patojos, de verdad, 4 o 5 hojitas de esa ley no la pudieron imprimir. Es que ahí estarían haciendo el trámite, fíjense. Y con fundamento para sacar 100 en el examen. Solo porque no quieren no sacan 100, en serio. Es que Eric la tiene en digital. Exacto, sí, es que no me dio tiempo de ir a comprar la licenciada, soy bien. Pero yo se las envié, Eric, ayer. ¿Por qué no la imprimió de ahí? Sí, es que aquí la tengo descargada en la computadora, pero impresa, Eric, así formato papel para poder hacer el trámite. No me dio tiempo de haerlo por cuestiones laborales. Mil disculpas. Alguien que la tenga impresa o que la pueda leer mejor, es que así yo no le puedo decir a Eric que lo detengo porque ya me tramé yo también. Me confundí yo también. Sí, es que se me es difícil cuando usted dice pare, entonces yo... Usted dice pare de sufrir. Pierdo la lectura, entonces ahí es donde me confundo. Entonces, ¿sabe qué, Eric? Para no confundirlo, termine y cuando terminen yo les digo el paso. ¿Les parece? ¿Cómo lo deben de nombrar? Con eso, con eso no chipeamos a Eric. Ok, entonces voy a repetir el inciso. Inciso C. Las decisiones de la comisión pesquisadora se adoptará por la mayoría de votos y ningún diputado puede excusarse o dejar de participar, salvo que el Pleno acepte la excusa encontrando fundadas las razones. Si alguno de los miembros de la comisión pesquisadora se resistiera a actuar en ella... Pesquisidora, Eric. Ahí lo voy a interrumpir porque está leyendo mal. Es pesquisidora, sí. Se resistiera a actuar en ella, esto constituirá falta grave y de los demás miembros lo harán del conocimiento de la Junta Directiva del Congreso de la República por la sanción que corresponda. Inciso D. La comisión pesquisidora examinará el expediente y demás documentos que hubieren, oirá a los promotores del antejuicio, así como el funcionario contra quien esté enderezado el asunto y practicará las diligencias que soliciten las partes, recabando toda información y documentación que cualquiera de los miembros de la comisión considere pertinente, con el propósito de establecer la veracidad de los hechos denunciados y si estos pueden o no suponer la existencia de un hecho que por su naturaleza debe ser conocido por un juez del ramo penal. Inciso E. Para el desempeño de sus funciones, todos los funcionarios y empleados están obligados a prestar su plena colaboración a la comisión. Inciso F. Al finalizar su investigación y consideraciones, la comisión emitirá un informe circunstanciado del que dará cuenta al Pleno en sesión ordinaria del Congreso. Paso 4. Rendir o emitir informe circunstanciado para el Congreso de la República. Recapitulando. Nombramiento del juez. Convocar a sesión ordinaria del Congreso. Número 3, integración de la comisión pesquisidora.
Número 4, rendición o emisión del informe circunstanciado para el Congreso. Sigamos, Eric. Gracias. Inciso G. La comisión deberá tener presente que su investigación no tiende a determinar ni la culpabilidad ni la inocencia del funcionario investigado. El propósito de la comisión pesquisidora consiste en establecer la existencia y veracidad de hechos que puedan o no integrar una actividad que por su naturaleza deben ser conocidos por un juez del ramo penal y la probable participación del dignatario o funcionario en los mismos. Igualmente corresponde a la comisión determinar si la investigación se ha promovido por razones espurias, políticas o ilegítimas en afán de involucrar a tal funcionario. La misión de la comisión pesquisidora consiste esencialmente en poner a disposición del Pleno los elementos que permitan establecer si como consecuencia de los hechos investigados, tal funcionario deba ser puesto a disposición de la justicia común y de ninguna manera podrá arrojarse facultades. Arrojarse de vomitarse. Es que le vi la otra R, comprendan, es que estoy cocodrilo. No, Eric, perdón. La dislexia. Sí, a mí me pasa. No me ayudes. Dice, podrá arrogarse facultades que corresponden a los tribunales y jueces, ni podrá calificar o tipificar hechos delictivos. Ahí está grande esto. Inciso H. El informe circunstanciado de la comisión pesquisidora deberá contener la información que haya recabado e incluirá los documentos que considere pertinentes y todos aquellos que le hayan sido entregados en el ejercicio de su función. Los miembros de la comisión, en forma individual, podrán hacer las observaciones que consideren pertinentes y deberán incluirse en el expediente. Inciso I. El Pleno del Congreso conocerá el expediente instruido y del informe circunstanciado de la comisión pesquisidora en sesión ordinaria, procediéndose a su discusión. A todos los diputados les será entregados copias de este informe. Ese es nuestro paso número 5. Conocimiento del informe circunstanciado por el Congreso de la República en sesión ordinaria. Repito, conocimiento del informe circunstanciado por el Congreso de la República en sesión ordinaria. Gracias. Digamos eso. Muy bien. Ok. Inciso J. Desde luego que los integrantes de la comisión pesquisidora han sido designados mediante mero sorteo. Sus criterios se basarán en sus honestos conocimientos, en la decencia y en la honorabilidad. Nadie puede pedirles explicaciones ulteriores que sustenten su modo de pensar o rebatirles cualquier criterio que han sido expresado. Inciso K. Agotada en el pleno la discusión del informe de la comisión pesquisidora, se procederá a votar. Para declarar con lugar o sin lugar un antejuicio, es necesario el voto de uno u otro sentido de las 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso. Eric, siguiente paso es ese, discusión y votación. Discusión y votación. Y lo más importante es ¿para qué? Para lo que vamos a leer ahorita. Sigamos, Eric. Muy bien. Inciso I. Emitida la resolución que declara con lugar el antejuicio, deberá retornarse el expediente a la Corte Suprema de Justicia a fin que lo turne al Tribunal del Orden Común que proceda. Inciso M. Perdón, Eric, allí. Ajá. Siguiente paso, entonces, sería resolución declarando con lugar el antejuicio. Resolución declarando con lugar el antejuicio. Y el último paso, remisión del expediente a la Corte Suprema de Justicia. Repito, remisión del expediente a la Corte Suprema de Justicia. Sigamos, ¿sí?
Inciso M. Si no se completara el voto de las 2/3 partes del total de diputados para declarar con lugar o sin lugar el antejuicio, el expediente se guardará en la dirección legislativa o disposición del Pleno del Congreso. Inciso N. Si el antejuicio es declarado sin lugar, causará estado frase declarada inconstitucional por expediente número 2616 del 2004, de fecha 29 de marzo del 2005. Eric y demás compañeros, ¿ustedes saben qué significa causar estado? No, licenciada. ¿Alguien que sepa qué es causar estado? Como las causales. Que manda ya, exacto, cosa juzgada, Héctor, 100 puntos. Era que eso producía cosa juzgada. Y cosa juzgada, patojos, es como que algo se murió, no se puede volver a resucitar. O sea, cosa juzgada es eso está ahí y nunca más se lo puede volver a levantar. Porque si usted lo trata de hacer, entonces caeríamos en ese principio non bis in idem, que es nadie puede ser condenado, sancionado 2 veces por el mismo hecho. Entonces, lo que estableció esa sentencia de la Corte es, no señores, eso no hace cosa juzgada, porque la responsabilidad de los funcionarios públicos tiene 20 años como mínimo. Entonces, que no haya sido con lugar aquí no quiere decir que ulterior o posteriormente no se pueda revivir eso que estaba allí. Por eso fue declarado inconstitucional. ¿Estamos ahí? Siguiente artículo, por favor. El 19, ¿verdad, licenciada? Gracias. Procedimiento ante la Corte Suprema de Justicia. Cuando la Corte Suprema de Justicia reciba de juez competente las diligencias de antejuicio que le corresponden conocer, promovidas en contra de un funcionario que goce de aquel derecho, procederá de conformidad con las disposiciones siguientes. A. Nombramiento del juez pesquisidor. La Corte Suprema de Justicia nombrará un juez pesquisidor. Perdón, Irma, la voy a detener. Este es más sencillo porque lo va especificando uno por uno. Entonces, ustedes vayan haciendo, solo subrayando. Nombramiento, pues, ya que tienen el primer trámite, continúen con el siguiente. Gracias, Irma. A. Entre los magistrados de la propia Corte, de las salas de la Corte de Apelaciones o a un juez de primera instancia del ramo penal. B. Atribuciones del juez pesquisidor. 1. Analizar los documentos que se presenten para establecer la realidad y veracidad de los hechos. 2. Tomar declaración del denunciante o querellante, así como el dignatario o funcionario público afectado, y efectuará cuanta diligencia estime pertinente. 3. Si de los hechos denunciados existen motivos suficientes para declarar que al lugar a la formación de causa, deberá emitirse el informe correspondiente. 4. Si se declara con lugar el antejuicio, el juez pesquisidor remitirá el expediente a la Corte Suprema de Justicia. Si ven, es casi igual que el anterior, ¿verdad? Solo con la diferencia que allá están investigando gentes que pueden tener un grado de escolaridad segundo primaria, tercero de primaria, y están investigando. Dan audiencia, porque dice, oirá a quien promovió el antejuicio, así como el acusado. ¿Cómo así? Con la diferencia, Irma, que aquí sí está pesquisando a alguien que sabe de derecho. Aquí sí está pesquisando un juez o un magistrado, está la Corte de Apelaciones. Esa es la gran diferencia. Para que ésta a su vez lo remita al juez competente. 5. Emitir su dictamen o informe dentro del plazo no mayor de 60 días. Subrayamos el plazo, Pato. 60 días. 60 días. Muy bien. Siguiente artículo, creo que lo va a leer Héctor, ¿verdad? Sí, así es, licenciada. Artículo 20, ¿verdad? Sí. Procedimiento ante las salas de la Corte de Apelaciones.
Las salas de la Corte de Apelaciones actuarán en materia de antejuicio de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo anterior. O sea, idem, ¿verdad, Héctor? Idem. Ok. Nombrando a un juez pesquisidor dentro de los magistrados de la propia sala o a un juez de primera instancia del ramo penal. Bueno, mis estimados alumnos, ¿tienen alguna duda con el derecho a antejuicio? Con la ley. Solo tienen de tarea ver noticias y aplicar lo que han aprendido de la ley. Vamos a ver nuestro último punto del programa, que es entonces, primero, la personalidad jurídica del Estado. ¿Para qué le sirve la personalidad jurídica al Estado? ¿Qué hace el Estado con esa personalidad jurídica? ¿Y cómo se materializa? ¿Cuál es el fundamento legal de que el Estado tiene personalidad jurídica y es persona? Y entonces puede actuar y puede puede tener derechos y puede contraer obligaciones. Para empezar, la definición como tal de personalidad, todos la sabemos, y es esa investidura jurídica que tiene una persona otorgada por el Estado para entrar en el mundo del derecho y ser sujeto activo o pasivo de derechos y obligaciones. Yo por año y tercer semestre me recuerdo que eso aprendí. Esa definición nunca se me va a olvidar. Así la aprendí. Bueno, entonces voy a buscar el fundamento legal que me permita establecer si es verdad que el Estado es una persona jurídica. Artículo 15 del Código Civil. Solo el que estudia derecho, ¿no? Si usted estudia ingeniería, no tenga pena, no lo necesita. Estudia económicas, tampoco. ¿Se lo leo, licenciado? Gracias, Cecia. Artículo 15. Son personas jurídicas. 1. El Estado, las municipalidades. El Estado, sopotoscientos amarillos, Cecia. No. Solo leamos el numeral primero, mi niña, de ese artículo, por favor. Okay. El Estado, las municipalidades, las iglesias de todos los cultos, la Universidad de San Carlos y las demás instituciones de derecho público creadas o reconocidas por la ley. Bueno, entonces me interesa saber que el Estado es persona jurídica, hay una disposición legal que es el derecho común, que así lo regula, ya tengo el fundamento. ¿Para qué sirve? Patojos, ¿puede el Estado entonces, de la definición que yo acabo de dar de personalidad, adquirir derechos y contraer obligaciones? Si ahorita Gladys o Galia, ¿sí? O Dalia, no, ay Dios mío, estoy igual que Eric yo. Gladys, fíjese que a usted su mamá le quiere regalar una propiedad que está a nombre de su mamá. ¿Dónde deben de acudir? ¿Con quién deben de acudir, Gladys, para que esa propiedad, entonces, su mamá la pueda formalizar y que sea ahora suya? Gladys. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Gladys. Fíjese, Liz. Déjenla, que ella tiene que saber. Y si no, pongo las barbas en remojo y digo, no es posible que yo en segundo año de la carrera no sepa esto. Imagínense que su vecina va a decir, ay, es que ella estudia Derecho. Vamos a preguntarle. ¿No, Gladys? No le. ¿Es en serio? Es que no le. Es que mi internet estaba fallando. No le terminé de escuchar toda la pregunta. Perdón. Gladys, si a usted ahorita su mamá le quiere donar una casa, una propiedad, ¿con quién tiene que ir para formalizar esa donación? Con un abogado. ¿Abogado? Los abogados litigamos, es decir, peleamos, alegamos. Un notario. 100 puntos, Gladys, ¿verdad que sí sabe? Los notarios cartulamos, escrituramos, compulsamos instrumentos públicos.
escrituras. ¿Qué es notario? Es un funcionario público encargado de recibir, analizar, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los documentos necesarios para el efecto, extendiendo copias que dan fe de su autenticidad. Patito 1, ¿verdad? Definición de notario que me aprendí por ahí de cuando uno memorizaba y estudiaba como loco y desquiciado para un examen. Bueno, entonces, derivado de eso, los notarios tenemos fe pública y es con los notarios con quien se formalizan los instrumentos públicos para que puedan ser inscritos en el registro de la propiedad y como consecuencia ya el derecho de propiedad pase de Tijuana, Perenceja y todo lo demás. Vamos al escenario donde quien va a recibir el inmueble es el Estado de Guatemala, derivado de esa personalidad jurídica que acaba de ejercer. ¿Con quién vamos entonces? Al Estado de Guatemala le van a donar un bien inmueble. Para mientras analizan su respuesta, vámonos al artículo 121 de la Constitución Política de la República para que vean que el Estado sí tiene bienes. Y ahí está en el 121. Solo con leer el acápite ya puedo entender entonces, bienes del Estado. ¿Con quién vamos, Patojo, si hay que formalizar, digamos, esa donación por parte del Estado de Guatemala? ¿Qué manda Marco? Ligda, no estoy seguro, pero primero para formalizar una donación están involucradas varias instituciones. No, pero yo quiero saber quién es el señor que va a formalizar el instrumento, Marco. Por supuesto que tenemos que darle audiencia a finanzas, a la institución de tierra y todo lo demás. No, ¿quién es el señor o la institución, Marco, que va a hacer el documentito? Así como lo va a hacer el notario con los particulares. Pues tendría que ser el abogado del Estado, que en este caso sería el Procurador General de la Nación, ¿no? Marco, los abogados litigamos, alegamos, procuramos, peleamos, vamos a audiencias. Por eso... ¿Universidad de San Carlos? No. ¿Cecia? ¿El registro de la propiedad o no? Nada que ver. No, ahí se va a inscribir. Patojos, si el abogado del Estado es el Procurador General de la Nación, el notario del Estado es el escribano de gobierno. No sabía, Lick. Estaba lejos. La escribanía de gobierno, porque el Estado también tiene a su notario. Pensé que era el Procurador General. No, Marco, por eso cuando usted se gradúe, Marco, 3 títulos, miren, para todos una cosa así. Licenciado Marco Antonio en Ciencias Jurídicas y Sociales. Abogado Marco Antonio, abogado. Notario Marco Antonio. No 1, ni 2, 3 títulos, 3. Y no se quieren esforzar, Patojos. ¿Cómo dijo el nombre? Escribano de gobierno. El escribano de gobierno es el notario del Estado. ¿Y esa institución dónde queda, Liga? Disculpe. La escribanía de gobierno está en la zona 1, Marco. Dirección exacta no me pregunto porque soy malísima, ¿sabe? No, es que de verdad, primera vez que lo escucho la escribanía, disculpe. Pero googleé en la escribanía de gobierno porque yo soy mala que la 9ª avenida, que la 8ª calle, yo no sé, cuando me preguntan a mí pero, o sea, ¿qué estará en el Palacio? No, Marco, no sé. La dependencia, mira, ay, Dios mío, ¿cómo se llama esa calle, por Dios santo? Me voy a preguntar aquí al señor que sabe direcciones aquí en mi casa y que Andreita se las envíe. Pero les juro que yo, cuando me preguntan, ¿y dónde estás? A la par de una tienda color rojo. A la par de un árbol. Sí, ¿no han visto los memes? Esa soy yo, por Diosito se los digo. ¿Y dónde estás? ¿Hay un puente de desnivel aquí? Miren, todavía me están pelando, ¿saben? Porque dije eso, que había un puente de desnivel. Mira, ya mi mejor amiga es así, literalmente. No, pero como yo no creo que... Ella sí me dice... Cuando estamos en el colegio, yo le digo, ¿en dónde estás? Aquí a la par de un árbol, yo, pero hay un montón. El más alto, busca el árbol más alto. El más alto. Se los juro, miren, a mí la peladez fue que me dijeron, mira vos, Silvia, los puentes desnivel tienen nombre, mano. Y yo, pues tienen nombre. Yo ni eso digo. ¿Qué manda Cristian? Pero esa soy yo. Buenas noches, licenciada. Buscando ahorita la pregunta que estaba haciendo, encontré el link de MinFin, del Ministerio de Finanzas, que dice
solicitud de donación de un inmueble a favor del Estado. Ah, sí, pero digamos todo ese proceso no nos interesa ahorita, Cristian, porque le juro que hay que ir al ministerio. No, solo quería que supieran ustedes que existe el escribano de gobierno para hacer las escrituras a favor del Estado. ¿Estamos ahí? Ahora ya saben que el Estado tiene abogado y tiene notario. Calidad. Así que, por favor, patojos, pilas. Cualquiera de ustedes puede ser nombrado como escribano de gobierno. Solo va a ir a ganar 100,000 quetzales. Solo, ¿verdad? Amén. Sí, Cecia. Vamos a declararlo así. Muy bien. Entonces, patojos, ya que pasamos de la personalidad jurídica del Estado, vimos que tiene bienes el Estado, que ustedes ya subrayen por favor el 121, vamos a las potestades y a las facultades de los órganos de Estado. Poder legislativo se le confiere entonces al organismo legislativo la función legislativa. Leemos por favor el artículo 157, gracias, ahí está, miren la dirección. Artículo 57, por favor, repito, artículo 157 de la Constitución Política de la República, artículo 1 de la Ley del Organismo Legislativo. Por favor, 157 de la Constitución y artículo 1, Ley del Organismo Legislativo. ¿Alguien tiene? Tengo el de la Constitución, el artículo 157. Alguien que tenga el artículo 1 de la Ley del Organismo Legislativo, patojos, porfa. ¿Esmeralda la tiene? Sí, yo lo tiene. Sí, va, entonces después de Cecia, lee usted, mi niña, gracias. Okay. Artículo 157, potestad legislativa e cientos amarillos, ¿verdad, Cecia? Potestad legislativa. Porque así puede que venga en su examen, fíjese. Más o menos. Potestad legislatoria. Potestad legislativa e integración del Congreso de la República. La potestad legislativa corresponde al Congreso de la República compuesto por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal y secreto por el sistema de distritos electorales y lista nacional para un periodo de 4 años, pudiendo ser reelectos. ¿Continúo? No, mi niña, eso solo queríamos el fundamento de la potestad legislativa. Esmeralda, leamos. Artículo 1, objetivo y potestad legislativa. La presente ley tiene por objeto legislativa. Hagamos la integración, Esmeralda, del 157 con el artículo 1 y el artículo 1 con el 157. Porfa. ¿Cómo así? Ay, no, Esmeralda. No. Mi niña, ¿qué es integrar? Juntarlas. Juntarlas. Patojos no puede ser. Se me echaron a perder el último día de clase. Olvídelo, Esmeralda, solo leamos el artículo. La presente ley tiene por objeto normar las funciones, las atribuciones y el procedimiento parlamentario del organismo legislativo. La potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, integrado por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal, por el sistema del listado nacional y de distritos electorales. Muy bien. ¿Me quedó duda con el artículo 157 y con el artículo 1? ¿No? Bueno, vamos entonces a subrayar para hacer mi integración de esa potestad legislativa, que es todo el proceso de iniciativa, sanción, aprobación, promulgación de leyes del Congreso de la República o de la Constitución, del artículo 174. Patojos, por favor, el artículo 181. Ustedes ya lo vieron en Introducción al Derecho 1, es pura gana mía de que vuelvan a subrayar, ¿oyeron? Bueno, vámonos entonces a mi esquema, a mi estructura del organismo legislativo. ¿Quién es la máxima autoridad en el Congreso de la República? ¿Qué manda, Marco? La máxima autoridad es, en este caso, o este año, es la presidenta del Congreso, pero no, está en la Junta Directiva, ¿no? A la Junta Directiva, Marco.
No es lo mismo decir el decano de la facultad que decir la junta directiva, ¿verdad? O quien dirige, pues ahora es ella, pero la junta directiva. Marco, vamos en orden. La máxima autoridad es la junta directiva. Ok. Quien representa a la junta directiva es el presidente del Congreso de la República. Ok. ¿Estamos ahí? No es lo mismo decir que la máxima autoridad en la U es el rector a decir que la máxima autoridad es el Consejo Superior Universitario. Son dos cosas totalmente diferentes. Máxima autoridad, Consejo Superior Universitario. El representante del Consejo es el rector. Máxima autoridad de la Facultad de Derecho es la Junta Directiva, integrada por el decano, por el secretario, por los vocales, los representantes del colegio de abogados, los representantes catedráticos. Y quien representa a la junta directiva es el señor decano. ¿Estamos ahí? Bueno. Okay. Después, entonces, de la máxima autoridad, que es la junta directiva, tenemos que saber cómo se integra la junta directiva. ¿Con cuántas gentes? ¿Con cuántas personas se integra, Marco? ¿Con cuántas personas se integra? La cantidad de personas no lo sé, pero creo que hay tres vicepresidentes. No, Marco, a ver. Mejor decimos, no lo sé, no te lo puedo encontrar. Artículo 9 de la ley del organismo legislativo. Ah, ok. Vámonos al fundamento, por favor. Integración. Gracias, Marco. La Junta Directiva del Congreso de la República estará integrada por el presidente, 3 vicepresidentes y 5 secretarios. 4 más 5, Marco. 9. Acá, entonces, ¿cuántas personas integran la Junta Directiva? 9. 9, así es. Puede que sea pregunta de examen, Marco. Ok. ¿Sigo? Ahí estamos, Marco. Suficiente. Okay. Bueno, ¿tengo alguna duda, patojos, con esto? ¿No? Por supuesto que de ahí tengo los bloques legislativos, tengo las comisiones, pero digamos como para temas prácticos, lo que me interesa es esto. Ahora ya sabemos que la máxima autoridad es esta gente, que la integran tantas gentes, que se masacran cada año al mejor postor para ver quién tiene la presidencia, para la representación y por supuesto ostentar más poder. Vamos a... Licenciada, perdone, ¿qué artículo leyó el compañero Marcos? 9, Cecia. 9 de la ley del organismo legislativo. Okay, gracias. Bueno, ahora bien, vamos con la función administrativa. La función administrativa, mis estimados alumnos, le compete con exclusividad al presidente de la República. ¿Y por qué? Porque él es el jefe de gobierno. Y yo creo que ya habíamos platicado en clases anteriores que administrar era igual a gobernar. ¿Recuerdan? Y gobernar es igual a administrar igual a gobernar y viceversa. Artículo 182 de la Constitución Política de la República. Por favor, Vinicio Rosendo. Vinicio Rosendo, buenas noches. Hola, Vinicio. ¿Podemos leer el artículo 182, por favor, constitucional? Muy bien. Luego, Dani lee el artículo 183. Artículo 182. Presidencia de la República, integración del organismo ejecutivo. El presidente de la República es el jefe del Estado de Guatemala y ejerce las funciones del organismo ejecutivo por mandato del pueblo. El presidente de la República actuará siempre con los ministros en consejo o separadamente con uno o más de ellos. Es el comandante general del ejército. Representa a la unidad nacional y deberá velar por los intereses de toda la población de la República. El presidente de la República, juntamente con los ministros, viceministros y demás funcionarios dependientes, integran el organismo ejecutivo y tienen vedado... Con sopotoscientos amarillos, otra vez, Marco. Perdón, Vinicio, leamos. Un poquito atrás. El presidente de la República, juntamente con los ministros y viceministros y demás funcionarios dependientes, integran el organismo ejecutivo y tienen vedado favorecer a partidos políticos algunos. Bien, entonces la integración del organismo ejecutivo no solo es el presidente, entiendo que es el presi, el vice, dirían ustedes, los ministros, viceministros y secretarios
de Estado, ¿verdad? Tenemos el artículo 5 de la ley del organismo ejecutivo. 5. ¿Estamos ahí? Y el 7. Solo por favor anoten artículos 5 y 7 de la ley del organismo ejecutivo. Gracias. Sigamos, por favor. Sí, Mónico. Por favor, Vinicio. Artículo 183. No, perdón, eso iba a leer Dani. Disculpe, Vinicio. Muy bien, Nicolás. Buenas noches, Pleida. Buenas noches, Dani. Artículo 183. Funciones del presidente de la República. Son funciones del presidente de la República. Para que no leamos todo el historial, vamos al subrayemos, por favor, Dani, el inciso A, el inciso C, sí, y el E de elefante. El E. O sea, repito, A, C y E. Gracias. A. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. C. Ejercer el mando de las Fuerzas Armadas de la Nación con todas las funciones y atribuciones respectivas. E. Sancionar, promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes. Dictar los decretos para los que estuviese facultado por la Constitución, así como los acuerdos. Perdón, Dani, agregue decretos del presidente. ¿Cómo así que dictar los decretos? Debería haber dicho acuerdos o qué sé yo, pero decretos yo aprendí en la U que los decretos eran del Congreso. Pero así como los acuerdos, reglamentos y órdenes para el escrito cumplimiento de las leyes, sin alterar su espíritu. Gracias. 185, por favor, leamos Mercedes González. No, Marcela es. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Marcela. Artículo 185, requisitos para optar a los cargos del presidente o vicepresidente de la República. Podrán optar a cargo de presidente o vicepresidente de la República los guatemaltecos de origen que sean ciudadanos en ejercicio y mayores de 40 años. Gracias. Marco, artículo 189 de la Constitución. Marco, por favor. Falta temporal o absoluta del presidente de la República. En caso de falta temporal o absoluta del presidente de la República, lo sustituirá el vicepresidente. Si la falta fuera absoluta, el vicepresidente desempeñará la presidencia hasta la terminación del periodo constitucional. Y en caso de falta permanente de ambos, completará dicho periodo la persona que designe el Congreso de la República con el voto favorable de las 2/3 partes del total de diputados. Marco, lo que establece la Constitución es que falte el presi y entonces sustituye el vice, ¿verdad que sí? Yo eso entiendo la redacción. Así es. Pero ¿qué talito, Marco, lo que aconteció allá por el 2015? ¿Quién fue la que nos faltó, Marco? Primero. La vicepresidente. La vicepresidencia. Y entonces se invirtió las ausencias, patojos, porque eso no estaba previsto, ¿saben? Está previsto que obviamente falte el titular y entonces que haya uno que lo sustituya, eso es lo más normal, pero que faltara la vice, la vice y que después iba a faltar el presi, ay, miren lo que pasó en Guatemala. Y entonces, ¿qué fue lo que llamó la atención, patojos? Que nos quedó de presidente alguien que había nombrado el presidente que salió como vice, pero que después fue presi, que tú y yo estamos locos. Y que era lo único que le hacía falta para su currículum a ese señor. Por Dios, Marco. Pero es que patojos nunca habíamos tenido eso, porque el vicepresidente lo elegimos nosotros, pero ya se dan cuenta ahorita que quien nos gobernó fue alguien que no elegimos, sino que nombraron. Aquí se ven muertos a arriar basura, patojos, en serio. ¿Tengo alguna duda con esto? Me quedó clara mi función administrativa. Ay, no, mejor entre más conozco, más miedo me da. Bueno, ahora vamos con nuestra última función, que es nuestra función jurisdiccional. Vamos a leer el artículo 203, pero antes leemos el artículo 51 y el artículo 57
de la ley del organismo judicial. ¿Alguien que tenga su ley del organismo judicial para leer el 51 y el 57, Patojos? Porfa. Por mera gana mía. Silvia, mire, ya la extrañaba. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Estado. Bueno. 51, Patojos, y 57 de la ley del organismo judicial. Y luego leemos, entonces, tal vez Dani me hace favor, Dani Velázquez, de leer el artículo 203 constitucional cuando Silvia lea los dos artículos ahorita. Gracias, Silvia, comencemos. Gracias. Artículo 51, organismo judicial. El organismo judicial, en ejercicio de la soberanía delegada por el pueblo, imparte justicia conforme la Constitución Política de la República y los valores y normas del ordenamiento jurídico del país. Y el artículo 57. Permíteme, hola, artículos más largos. 56, 57. Justicia. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales establecidos por la ley, a los cuales corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Entonces, la función jurisdiccional corresponde con exclusividad absoluta a los jueces, a la Corte Suprema de Justicia. Y ese juez de asuntos municipales, pues no es juez, pero así le quisieron llamar. Sí, Patojos, se animan, hagan su tesis de eso, que se reforme la figura de que se le está diciendo juez de asuntos municipales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51, 57 y 203 constitucional. ¿Verdad? O sea, a capítulo 1 hablo de derecho constitucional, capítulo 2 derecho administrativo, capítulo 3 del derecho municipal, toda la ley, ¿verdad?, del Código Municipal, y capítulo 4 la necesidad de reformar el artículo, y ahí tengo mi tesis, ¿verdad? Sí, 25 páginas de cada capítulo, y ya hice esa tesis, ya salí de la pena. Ahora solo me faltarán mis privados. Incluso ese artículo hace correlación con el artículo 203 de la Constitución. Ahorita vamos a leer, y con el 204. Ahorita vamos. Dani, por favor, 203. Sí, con mucho gusto. Buenas noches. Dice, artículo 203, independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos de Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. ¿Sigo con el otro, licenciado? Agréguele ahí, por favor, Dani, la función jurisdiccional se ejerce con exclusividad. ¿Ya? Ajá. Es que yo creo que no leyó ese párrafo, Dani. Pues así lo tengo acá. Entonces, no sé si... ¿Le leo el otro? No, a ver, 203, ¿dónde se quedó, Dani? En donde dice cumplimiento de sus resoluciones. No, falta. Sí, por eso le digo. Ajá. Sí, por eso le decía. Sí, es todo el artículo, Dani, no haga trampa. Perdón. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes, a quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal. Se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales de la ley que la ley establezca, perdón. A ver, Patojos, van a agregar allí dos funciones de la Corte Suprema de Justicia. La primera, cajonera, la acaba de leer Dani, es la función jurisdiccional, que de conformidad, repito, con los artículos que leyó Silvia, corresponde exclusivamente a ella, pero además ejerce otra función, y es una función administrativa, que la ejerce exclusivamente el presidente del organismo judicial durante el año para el cual va a fungir como tal. Entonces, si les preguntan en algún examen, porque fundamento de esto no hay, es nada más conocimiento de cultura general, es ilegal
¿Cuántas funciones realiza el organismo judicial? 2. La primera es una jurisdiccional, obvia, dispuesto en el artículo 51-57 de la ley del organismo judicial y el 203 constitucional. Y la otra, establecidas en sentencias de la Corte de Constitucionalidad, que es la función administrativa, a la cual compete con exclusividad al presidente del organismo judicial, la cual desarrollará por el lapso de 1 año. ¿Dudas aquí? Bueno. Sobre el estudio de derecho. Sí, último párrafo, Dani, por favor. Y alguien que quiera leer el artículo 204 de la Consti, por favor. Sigamos, Dani. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de la justicia. Gracias. 204. Gracias. ¿Quién va a leer? Gracias. Leamos. Es que no miro. Los 4 condiciones esenciales de la administración de justicia. Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Agréguenle, patojos, principio de supremacía constitucional. Ese es el principio de supremacía de la Constitución, aunado con el artículo 44 y 175. ¿Ya? Bueno, Jacqueline, leamos el artículo 205 y con sopo 200 amarillos, patojo, las garantías del organismo judicial. Jacqueline Rodríguez, buenas noches. Buenas noches. Se instituyen como garantías del organismo judicial las siguientes. Inciso A, la independencia funcional. Es decir, Jacqueline, que nadie le diga a la Corte Suprema de Justicia cómo debe de funcionar, cómo debe de impartir justicia. Sigamos. Inciso B, la independencia económica. Es decir, que se le asigne el presupuesto necesario para cumplir con el principio de justicia pronta y cumplida para todos los habitantes de la República de Guatemala. Siguiente. Inciso C, la no remoción de los magistrados y jueces de primera instancia, salvo los casos establecidos por la ley. Es decir, no de manera antojadiza, como este juez me estorba aquí, puede que me juzgue a mí, mejor lo voy a estar moviendo. No, no se puede. De hecho, les digo, patojos, los pactos colectivos en las instituciones garantizan la estabilidad laboral del personal por algo. Créanme que el pacto colectivo de condiciones de trabajo de la Universidad de San Carlos de Guatemala garantiza la estabilidad laboral de los docentes. Usted dice, licenciada, pero bueno, malo. Si me preguntan, cuando yo estudié, buenísimo, buenísimo, que no hubieran movido a ninguno de mis catedráticos a excepción de 2, que de manera casuística llegaron solo a entorpecernos, pero los demás, Jesús bendito, que no hubieran quitado ninguno. Nosotros, por más que fuera lo peor para estudiar y lo más difícil, queríamos a esos maestros allí. Y el último, Jacqueline. Inciso D, la selección del personal. Es decir, que no le impongan a la gente que debe de nombrarse, sino que se nombre y se designen por favorecer a los intereses del organismo judicial. ¿Tengo alguna duda, Pato? ¿No? Sí, licenciada, disculpe, solo me quedé, o sea, no me quedé solo, no logré anotar los artículos que 44 y 175. 44 y 175. ¿Daniel tiene mano levantada? ¿Sí, Daniel? No, licenciada, era eso que preguntó Cecilia. Ah, bueno. Gracias. ¿César tiene mano levantada? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, César. Con una consulta, fíjese que esta pregunta, bueno, esto que usted dijo hace un momentito del juez de asuntos municipales, yo lo pregunté en otro curso. Me dijeron que sí estaban ahí por garantía constitucional. No. No recuerdo el... A ver, César. La garantía que hacen, yo les voy a decir lo mismo que le dijo Hugo Chávez a Patricia Llano. Patricia, no creas todo lo que leas, le dijo. Entonces yo les digo, para todos no crean todo lo que les dicen, créanle a la ley. ¿Qué establece la ley, César? ¿Quiénes son jueces exclusivamente por disposición constitucional? Los que establece la Corte Suprema de Justicia y en la carrera judicial.
Si aquí me establecen en la Constitución y también es juez aquel que está en la MUNI, el que anduvo regalando chuchitos y panes y sombrillas, está bien, yo lo acato. El que reduce las multas, vengan mis cuates. No, César, nunca le crean al que a título personal dice algo, siempre cuestionen, patojos, créanle a la ley, ya están y establece todavía la norma con exclusividad, o sea, si ya no entiendo eso, estoy perdido. Entonces, ¿qué garantiza el juez de asuntos municipales y obedece a los intereses del señor alcalde que lo nombró ahí, pues? Solo es observación. Automáticamente, o sea, cualquier asunto que uno vaya a la municipalidad, o sea, que a solucionar, o sea, que a uno lo dirigen allá al organismo judicial, porque es así. César, él resuelve asuntos administrativos, no jurisdiccionales. Y a estas alturas, ustedes ya saben y deben de distinguir cuándo es un asunto administrativo y cuándo es un asunto judicial. Maté a alguien, me pasé un semáforo en rojo. ¿De dónde viene la multa? De la MUNI, tu casa, tu MUNI. Quiero que me quiten la multa, me voy a tu casa, tu MUNI. Señor, pero ese no es un juez. Él no es juez. Que le digan juez, dígale rey también, pues hay que decirle rey. ¿Quiere que le digamos rey? Le voy a decir rey, pues. Como diría mi maestro, que en paz descanse, maestro de maestros magnánime, Ricardo Alvarado Sandoval, ¿sabes qué, patojas? Eso te hace feliz, está bueno, pues. Decía así, si eso te hace feliz. Si a ellos les hace feliz que les digamos rey, está bueno. Autoríceme, está bien. Vaya a pedir la disminución de la multa, está bueno. Ese señor juez, va señor juez. Y le digo, señor juez, como les gusta. Pero no son jueces. Y no porque yo lo digo, porque lo acaban de leer en la Consti. ¿Qué manda, Daniel? Licenciada, solo con respecto a lo que cuando se establece la autonomía municipal. Entonces yo considero que el compañero por ahí va por ese, como son, tienen autonomía las municipalidades, entonces se organizan para impartir cierto tipo de justicia, pero mi duda viene aquí. Entonces, cuando una persona es sancionada por un juez de asuntos municipales, ¿podría como que alegar una falta de jurisdicción para no hacer o no pagar, en el caso de que son multas o hacer ciertas cosas? Porque incluso cierran negocios o, por ejemplo, llegan a hacer unos dictámenes meros raros ahí y las personas se quedan así como que, no puede. Entonces como que también violan la libertad de libre comercio, de la economía y todo eso. ¿Podría alegar entonces algún tipo ante algún órgano superior? ¿Qué vimos en el artículo 221? Es que patojos, ustedes de verdad parece que les habla una cosa y ya no. ¿Qué vimos en el artículo 221? Y lo analicé y lo expliqué. Solo se lo dejo para que lo recreen. No me crean a mí, créanle a la ley. Analicen. Fácil determinar, repito. Municipalidad es derecho administrativo. Lo que acabamos de leer ahorita es la función jurisdiccional que única, exclusivamente, es de la Corte Suprema de Justicia. Todo lo demás, véalo con Mastercard de Cromatic. Para todo lo demás, patojos, están las instancias administrativas correspondientes, pero no es el asunto ahorita porque no es derecho administrativo esto, es derecho constitucional. Que si el juez dice que si la multa que derecho administrativo, esto es derecho constitucional. ¿Estamos ahí? Mis estimados alumnos, los avisos parroquiales antes de despedirnos. El examen es el día lunes 21, creo, ahora 22. El próximo lunes. Entonces, a petición y a comentario de varios de ustedes con Andreita, el examen lo vamos a hacer a las 20 horas, es decir, 8 de la noche, para que ya puedan estar tranquilitos en sus casas y almorzados, cenados, descansados, y entonces hagan el examen.
van a tener el mismo tiempo para hacer el examen, 45 minutos. Por reglamento, patojos, en el examen viene todo el semestre. Todo es todo. Pero para no rayar en que malintencionada la vieja, que desgraciada, es de lo peor, trato de ser lo más justa y entonces asigno la carga de contenido mayor para el examen final. Es decir, el 60% del examen final va a ser de lo que vimos ahorita. Y solo un 20% del primer parcial y solo un 20% del segundo parcial. ¿Estamos ahí? Para que si no se acuerda del primer parcial y del segundo parcial, por lo menos gane. Por lo menos el 61 lo va a tener, ¿verdad? Entonces, 60%, pero no se vayan a extrañar que haya contenido del primer parcial y segundo parcial, porque así lo establece el reglamento. ¿Estamos ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, compañero. Perdona, licenciado, una consulta. En mi caso, así como yo que no me voy a poder examinar de los exámenes